Buenos días, vamos a empezar. Ya habíamos adelantado que hoy vamos a platicar de temas que ustedes hubieran propuesto y en particular vamos a abordar el tema de am, dos temas básicamente. Cálculo estocástico, al que se encuentra, al que está muy cercano al Black-Scholes, o evaluación de opciones. Vamos a también a platicar un poco, muy poco, sobre la importancia de la computación en finanzas en nuestros tiempos. Bien. Vamos a arrancar pues con cálculo estocástico. Déjenme. Aquí vale la pena mencionar ir adelantando que cálculo estocástico en general es una materia bastante complicada. Que por sí sola amerita todo un curso. Sin embargo, al final del día es el caballo de batalla para hacer ingeniería financiera. eh, y esto nos lleva de regreso a lo que platicamos al inicio del curso. Una de las dos variables más importantes de finanzas es el riesgo, y cálculo estocástico literalmente es el cálculo del riesgo. Un concepto clave para el cálculo estocástico es el movimiento browniano. El movimiento browniano fue descubierto en 1900, en la primera mitad del siglo XIX, por Robert Brown, un botánico. ¿Alguien ha escuchado hablar del movimiento browniano? La idea básica es la siguiente. ¿Alguien ha visto polen suspendido en agua? Bien, resulta que si ponemos polen en el agua, uno esperaría que por la fuerza de gravedad terminara asentándose en el piso del contenedor del agua. Sin embargo, lo que se observa es de que todo el tiempo las partículas de polen están fluctuando. Es muy raro que el polen termine asentándose en el contenedor del agua. Eh, por alguna razón, por mucho tiempo, una pregunta importante fue si este desafío de las partículas de polen a sentarse estaba desafiando la fuerza de gravedad o si el polen estaba vivo, y en cierta forma las partículas estaban ahí nadando. Sin embargo, alguien descubrió una piedra, como dice ahí, que probablemente, una piedra probablemente con millones de años, eh, que en su interior tenía agua y en el agua había polen y se observaba que, que esas partículas de polen no se habían asentado, sino que seguían fluctuando. Eso los llevó a la conclusión de que el polen no podía estar vivo y que debería ser otra fuerza la que mantenía el polen ahí flotando. Mucho después se probó que este fenómeno era uno de los efectos del movimiento molecular. Eh, Resulta que lo saben, el agua está compuesta de moléculas que están en movimiento perpetuo mientras no se vuelva hielo. Y resulta que como las partículas de polen son relativamente pequeñas en relación a las moléculas del agua, el movimiento de las partículas del agua es lo que está empujando al polen todo el tiempo.
probablemente una manera intuitiva de entenderlo es cuando vamos a un estadio de fútbol y que alguien lanza una de esas balones plásticos muy, muy ligeros y que la gente lo empieza a golpear con las manos. Esta gran pelota, si bien puede tener un tamaño grande, por su ligereza, la fuerza de alguien que le dé un empujón con su mano, con su puño, va a ser lo suficientemente fuerte como para mantenerla en movimiento. Y alguien que viera esta pelota moviéndose desde el cielo, muy probablemente lo que vería sería una bola ahí moviéndose de manera aleatoria. La primera persona en describir las matemáticas del movimiento browniano fue un científico danés en 1880. Fue seguido de manera independiente por Bachelier en 1900. Bachelier justamente es una de las personas de quien nos van a hablar ustedes la próxima semana. Y fueron Einstein y Smoluchowski quienes introdujeron la solución física del llamado movimiento browniano como una manera indirecta de comprobar la existencia de los átomos y las moléculas. Bien, intuitivamente, ¿qué relación puede guardar las partículas de polen con los mercados financieros? De hecho, vamos adelantando una gráfica. Pueden ver mi hoja de Excel, ¿verdad? Sí. Bien, la serie esta azul que estoy seleccionando son literalmente es un proceso estocástico llamado proceso de Wiener y vemos justamente un valor que está fluctuando, a veces negativo, a veces positivo y todo impredecible. Y suena bastante intuitivo que podamos utilizar esto para modelar los precios o los rendimientos de un activo financiero. Ya hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo del curso que en principio, muy en principio, ignorando lo que vimos de Behavioral Finance, la clase pasada, en principio el precio de un activo financiero, de un activo en general, es el valor presente de los flujos de efectivo. Entonces, si las perspectivas de una empresa no cambiaran, esperaríamos que cambiara el precio, esperamos que cambiara el precio de sus acciones. No. ¿Qué esperaríamos que llevara entonces a cambios en los precios de las acciones, que de hecho se observan casi todo el tiempo? Nos gustaría creer que son noticias sobre la empresa, sobre su industria, las que podrían llevar a fluctuaciones en el precio de las acciones. Nada más por dar un ejemplo, consideremos una petrolera y que hoy se anuncie que para 2030 ya van a estar prohibidos los combustibles fósiles. ¿Qué esperaríamos que pasara con el precio de esta acción? Que bajara. Efectivamente, y cómo nos gustaría creer que ese tipo de anuncios, ese tipo de decisiones suelen ser impredecibles. También los movimientos de los precios de las acciones son impredecibles y no sería descabellado que se movieran como esto. A lo mejor con alguna tendencia, pero fluctuando todo el tiempo. Y aquí en economía financiera, justamente esos empujones que dan las moléculas de agua al polen, que son totalmente impredecibles, los comparamos con las noticias en los mercados financieros. En finanzas, el precio de la acción es el polen que se está moviendo todo el tiempo, está fluctuando, y las noticias o la información nueva son justamente las moléculas del agua. Bien, regresemos pues a nuestra presentación. Vamos a introducir un par de conceptos formales.
Si un proceso estocástico, vamos a hablar primero del proceso de Wiener. Si un proceso estocástico en tiempo continuo, ZT, es un proceso de Wiener, entonces cualquier cambio en Z, en este proceso estocástico, denotado por delta Z, correspondiente al intervalo de tiempo delta T, satisface las siguientes condiciones. Las variaciones en esta variable Z tienen una distribución normal con media cero y con varianza delta T. Esto lo que significa es que en esperanza no esperamos que cambie, en esperanza no debe de cambiar la Z, y entre mayor sea el intervalo de tiempo para que queremos predecir el valor de Z, más incierto va a ser el pronóstico. Esto lo que quiere decir que la varianza sea proporcional al intervalo de tiempo. La segunda propiedad de un proceso de Wiener es que si tenemos 4 momentos en el tiempo, el primero es T1, el segundo T2, el tercero T3 y el cuarto T4, el valor esperado del cambio de la variable Z entre T2 y T1 multiplicado por el cambio de la variable Z entre T4 y T3 es igual a 0. Ya hemos visto también en varias ocasiones a lo largo del curso, esto no es más que una covarianza. Y una covarianza igual a 0, ¿qué indica? ¿Que las dos variables se están moviendo en sentidos contrarios? No, es cierto. No, que son independientes, ¿no? Efectivamente. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que los cambios en la variable de Z son independientes, que la variación que tuvo entre el periodo 1 y el periodo 2 no ayuda a predecir lo que va a pasar en el periodo, al cambio que va a ocurrir entre el periodo 3 y el periodo 4. Entonces, bien, un proceso de Wiener, primero, un proceso de Wiener no esperamos que cambie con el paso del tiempo. Sin embargo, entre mayor sea el horizonte del pronóstico, más incierto, más difícil se vuelve pronosticar con precisión y los cambios en esa variable son independientes. Vamos a utilizar el proceso de Wiener para construir un proceso de Ito. Tenemos una variable X que depende de una variable Z, donde Z es un proceso de Wiener. Entonces, para un proceso de Ito, el cambio, para un proceso de Ito X, el cambio en esa variable X va a ser igual a por el cambio del tiempo. Este es el componente predecible de la variable X, y un componente impredecible, que es el proceso de Wiener por un coeficiente B. Entonces, un proceso de Ito es una variable aleatoria X que si no hubiera incertidumbre crecería a una tasa A. Sin embargo, la Z le mete fluctuaciones impredecibles. Dos ejemplos importantes del proceso de Ito son las caminatas aleatorias y la caminata aleatoria geométrica. Una caminata aleatoria con dirección alfa y varianza. Primero empezamos con la caminata aleatoria. Una caminata aleatoria con dirección alfa y varianza sigma cuadrada es de esta forma. El cambio en X es igual a alfa por dt más sigma por dz. Una caminata aleatoria geométrica con dirección proporcional alfa y varianza proporcional sigma cuadrada. Aquí lo que sigue el proceso de Ito no es el cambio en X, sino el cambio porcentual en X, de X entre X. Ahorita vamos a ilustrar esto en Excel. Y el lema de Ito, que es la herramienta más importante de cálculo estocástico, se refiere a el estudio de funciones matemáticas cuyo argumento sea un proceso aleatorio. Y resulta que si tenemos un proceso de Ito X y una función que depende de X, una función V,
Entonces, esta función, a su vez, también va a ser un proceso de hito con esta dirección y con esta varianza. La dirección depende de la dirección y la varianza depende de la derivada de la función. Y bueno, aquí viene una prueba, una prueba muy heurística, muy intuitiva, no del todo formal. Bien, vamos a ilustrar estos conceptos, vamos a aterrizarlos un poco, pero antes de aterrizarlos, antes de verlo en la hoja de Excel, vamos a ver cuál es no, vamos primero mejor a ver esto. Dijimos que hay dos tipos de procesos de hito, las caminatas aleatorias y las caminatas aleatorias geométricas. La caminata aleatoria, de hecho vamos a definirla aquí. Una caminata aleatoria de X es igual a alfa o la dirección por dt más sigma por dz, donde dz tiene una distribución normal con media cero y varianza dt. Bien, vamos a suponer que queremos simular un proceso de hito. Vamos a simular los cambios minuto a minuto. Entonces, bueno, dt va a ser igual a 1 minuto. Alfa es el crecimiento, es lo que va a crecer el proceso en 1 minuto. B, vamos a ponerle todavía en 0.5. La media de dz, como vimos aquí, es 0. Y la desviación estándar de dz del proceso de Wiener es la variación en el tiempo. Entonces vamos a empezar a simular nuestro proceso browniano. Nuestro movimiento browniano. Vamos a suponer que la variable x empieza en 1. Y vamos a simular el primer cambio en x. dz es una variable aleatoria con media cero y varianza de t. Entonces ya le pedimos a Excel que nos simule justamente una normal con media cero y con varianza, con desviación estándar en realidad, 1. X va a ser igual a por dt más b por el cambio en z. Así es que el nuevo valor de x va a ser el valor original el valor anterior de x más su cambio. En este caso, la x subió 0.55. Cuando esperaríamos, si no hubiera ruido, y ahorita lo vamos a visualizar, si no hubiera ruido, esperaríamos que cada minuto el valor de x subiera 0.75. Sin embargo, en este caso en particular, este componente impredecible, este componente aleatorio, fue un número negativo. Entonces, la variación en x fue menor a 0.75. Segundo periodo, ahorita corrijo este 3. De nueva cuenta, vamos a simular otro proceso de Wiener, otra de z. Ahora la variación en x, de nueva cuenta, va a ser 0.75 por dt más b por la variación en z. De nueva cuenta, si bien hubiéramos esperado que x cambiara en 0.75, z tuvo un valor negativo, así es que el cambio en x fue menor a 0.75. Ya, nos llevó a 2.27. Y así seguimos la simulación. Vamos a simular en este caso 30 periodos.
Queremos corregir esto, porque... Bien, entonces vamos a suponer que no hubiera incertidumbre, que las variaciones en el valor de X fueran totalmente predecibles. Eso sería equivalente a ponerle un 0 a la B. Si no hubiera incertidumbre, este será el comportamiento de la serie. Un crecimiento constante de 0.75. Sin embargo, es incierto, son inciertas las variaciones en X, y eso es lo que hace que la serie fluctúe alrededor de la línea recta que vimos en la gráfica anterior. De nueva cuenta, vamos a tratar de vincular esto con finanzas. Vámonos a Yahoo Finance. Vamos a ver el comportamiento del Standard & Poor's, del Dow Jones. Vamos a ver una serie de tiempo. Ahí está. El promedio industrial. Vamos a una gráfica como estas. Vamos a ver, este fue el comportamiento del Dow Jones. Supongo que es el del día de ayer. Vamos a ver el comportamiento del último año. Bien, en el último año, el Dow Jones ha tenido una tendencia positiva o negativa. Positiva. Positiva. Entonces, esta tendencia positiva justamente será capturada por la parte ADT de nuestro proceso de Ito. Sin embargo, vemos que de repente justamente tiene fluctuaciones, es decir, alzas y desviaciones de esa tendencia positiva. Vamos a tomar esto como punto de partida. Imaginemos una línea recta que una este punto con este punto. Entonces no es difícil imaginar que un punto como estos fue una desviación del Dow Jones por abajo de la tendencia. Podríamos decir que para este día o ese mes, no sé, DZ tuvo un valor negativo, pero puntos como estos lucen como desviaciones por arriba de la tendencia. Entonces un punto como esto lo podemos interpretar como una DZ con signo positivo. Vamos a ver alguna otra empresa. Vamos a ver Cementos Mexicanos. Cementos Mexicanos, nos interesa la cotización aquí en México, no la cotización en Estados Unidos. Bueno, dice que aparentemente no hay información para esto. Vamos a ver si tenemos información para el último año. Aquí está. Cementos Mexicanos, ¿tuvo un comportamiento positivo o negativo? Una tendencia, más bien. Positiva. Positiva. Y también con fluctuaciones alrededor de la media o de la tendencia. Vamos a ver otro. América Móvil. Oiga, profe. Sí. Antes de continuar, estaba usted diciendo que las fluctuaciones que se alejan de la media son DZ y DX, ¿no? ¿O ya me equivoqué? La fluctuación alrededor de la media es DZ. Ajá. Y esta media o esta línea imaginaria que dibujaríamos a lo largo de la gráfica para identificar DZ, la vamos a estimar con, no sé, ¿se puede estimar con el método de mínimos cuadrados? No. Bueno, hay varias maneras de tratar de estimarlo.
Ahorita sí que abordamos ese tema. América Móvil, vamos a ver el comportamiento del último año. Se ve medio plana, pero ¿qué dirían? Tiene una tendencia positiva o negativa, aunque sea muy ligera. Negativa. Negativa. Sí, entonces aquí parece ser que tiene una tendencia negativa, que la alfa o la A vale casi cero. Es negativa, pero que vale casi cero. Entonces, bueno, ya, regresemos acá. Vamos a considerar justamente este América Móvil, que aparentemente tuvo una tendencia negativa, pero muy ligera. Vamos a ponerle un menos 0.05. Y ¿en cuánto arrancó? Arrancó como en 16 pesos, más o menos. Aquí en esta simulación en particular, no parece que, primero, tenemos una tendencia negativa, pero muy, muy ligera, y tenemos un componente estocástico muy ruidoso. Entonces, aquí terminó dominando totalmente el componente estocástico, y en estos 30 días de simulación, no es del todo, no es del todo claro, nada más a partir de estos datos, poder identificar la tendencia negativa. Vamos a eliminar en la simulación el componente estocástico. Y bueno, aquí ya se ve la tendencia negativa. Aquí probablemente, y ahorita abordamos tu punto, Jonathan. No, perdón. En un año como que sí se percibe ya una tendencia negativa clara y fluctuaciones importantes. Bueno, quién sabe qué desplegó anteriormente, cuando se veía ligeramente negativa. Vamos a poner un punto 0.5. Aquí tenemos justamente las de X y luego las de Z, y se ven fluctuaciones muy, muy ligeras. Vamos a ver la gráfica de la empresa esta famosa de los últimos días que se volvió muy loca en Estados Unidos, GameStop. A ver si tenemos datos. No, no apareció. A ver, déjenme ver si encontramos el ticker. GameStop. ¿Alguien sabe qué es un ticker? ¿Las letras con que se identifican? Efectivamente, es la abreviación es la abreviación de la empresa en el mercado. GME. Aquí está. Vamos a ver el comportamiento del último año. Básicamente no vemos nada, justamente por lo que ocurrió en los últimos días. ¿Qué tendencia tenía hasta antes de la locura de hace como un mes? Negativa. Negativa totalmente, ajá. Y ya, salen los vendedores en corto que decían esta empresa está camino al precipicio, empiezan a vender en corto,
Y bueno, llega esta gente eh, de Reddit, empiezan a comprar y el precio lo apuntalan. Pero bien, regresando aquí y en particular a tu pregunta, Jonathan, ¿cómo se estima esto? Hay varias maneras de hacerlo, digo, yo creo que más bien aquí la pregunta es ¿cuál es la mejor manera o la manera menos más mala de estimar este tipo de cosas? Una, en principio, perfectamente válida sería ay, serán mínimos cuadrados ordinarios, nada más que tiene una desventaja bien importante. No sé si lo mencionamos aquí en este grupo, que hay más factores hay más factores de riesgos además del factor de mercado. Cuando recién terminamos el CAPEM, que habíamos dicho que bueno, la beta era la covarianza del movimiento del precio del rendimiento de una acción con el rendimiento del mercado. Resulta que no es el único factor de riesgo importante. Hay otros factores de riesgo importante que son el tamaño, el valor y el momentum. Momentum en particular es la tendencia que tienen las empresas que han estado ganando muy recientemente, a seguir ganando, y es también la tendencia de las empresas que han estado perdiendo últimamente a seguir perdiendo en el corto plazo. Momentum, lo que sugiere es que no son independientes las variaciones en los cambios en los precios. En particular, que si tenemos un residual negativo hoy, lo más probable es que mañana el residual también sea negativo, y al revés, que si el residual de hoy es positivo, lo más probable, y eso es un hecho, no es ningún supuesto, lo más probable es que el residual de mañana sea positivo. Con mínimos cuadrados ordinarios, entre otras cosas, supone que supone que las variaciones son independientes. También otro supuesto bien importante de mínimos cuadrados ordinarios y de máxima verosimilitud incluso es homoscedasticidad. ¿Recuerdas qué es homoscedasticidad? Que la varianza se mantiene constante a lo largo del tiempo. Sí, y también resulta que en mercados financieros ese es un supuesto muy malo. En mercados financieros lo que se suele observar es que los periodos de alta volatilidad suelen estar ahí concentrados, también los de baja volatilidad. Entonces, es una señal muy clara de que la varianza no es constante, de que la varianza no solo es variable, sino que también es muy persistente. Y de hecho, esa es la motivación detrás de una de las ramas más importantes de econometría, de la econometría de series de tiempo, que son los ARCH. ¿Alguno de ustedes sabe qué es ARCH? Modelo autorregresivo. Sí. ¿Qué se suele modelar con eso? ¿Autorregresivo de qué? De hecho, justamente el ARCH de el AR de ARCH se refiere a autorregresivo. ¿Sabes qué significa la CH? No recuerdo. Ya, bueno, los modelos ARCH son justamente modelos autorregresivos de la covarianza. Y es el supuesto de que literalmente la varianza no es constante. CH en particular se refiere a heterocedasticidad condicional. Bien, entonces, habiendo dicho eso y contestando rápido tu pregunta, porque no, cuenta, econometría financiera es toda una materia. El libro que les compartí, de Campbell McKinley, les va a dejar claro que no solo econometría financiera es toda una materia, sino que hay muchas herramientas econométricas que han sido diseñadas especialmente para finanzas, y que hasta ahorita no han tenido mucha aplicación fuera de finanzas. Aunque digo, eso no nos quita el sueño. Con el trabajo que tenemos en finanzas es más que suficiente.
Entonces, para tratar de contestar muy rápido tu pregunta, ¿cómo se estima estas cosas? Ya necesitamos artillería econométrica mucho más pesada que la que se ve en los cursos convencionales de econometría. En particular, necesitamos, es muy útil meterse a series de tiempo y también una técnica una técnica econométrica muy utilizada en finanzas, se conoce como método generalizado de momentos. Un conjunto de técnicas que fueron premiadas con un premio Nobel hace como 5 años, que de hecho fueron desarrolladas también específicamente para finanzas. Dice, sí, después de este curso hay miles de cosas que todavía hay por aprender, muchas de las cuales también vale la pena pues, ya aprenderlas ya en la práctica, dependiendo lo que nuestros trabajos nos requieran. Entonces aquí tenemos esta caminata aleatoria. Entonces aquí el mensaje es vamos a poner otra cosa aquí. Supongamos que, y vamos a cambiar también esta letra, vamos a ponerle aquí B. Supongamos que B es igual a 0. En este caso, dx a qué es igual. A alfa por dt. Sí. Vamos a integrar. Las integrales matan las derivadas. Entonces, si integramos, ¿cuál es la integral de x? ¿No será x? Literal, es eso. Es la integral probablemente la más sencilla. La integral nada más mata la d. La integral de a dt, dado que a es constante, A por T. correcto. Vamos aquí a agregar otra cosa a nuestra gráfica. Esta es la... lo que quiero hacer es graficar, poner una gráfica donde viene la X real, la X con fluctuaciones y la X si no hubiera incertidumbre. De X sin incertidumbre. X con incertidumbre, X sin incertidumbre. Seleccionar datos. Vamos a graficar esto.
Z, quitar, quitar y cerrar. Y bueno, porque normalmente las empresas crecen, a menos que sea como un GameStop. Vamos a poner una alfa positiva, una B de 0.25. Y este sería el proceso X si no hubiera incertidumbre. Este sería el proceso X con incertidumbre. Son fluctuaciones justamente alrededor de la media. Aquí, de hecho, vemos algo, la verdad es que bastante extraño. Digo, nada más son 30 simulaciones, pero esto sugiere que, como que de manera consistente, la X, por lo menos en esta simulación, como que no tuvo, como que no tenía intención de regresar a su tendencia. Esto puede ser mala suerte de esta simulación o puede ser también señal de que algún problema con el simulador o la generación de números aleatorios del Excel. A ver. X con incertidumbre. Aquí hay algo muy extraño. Que domine. Con razón. Sigue siendo raro el simulador, pero bueno. Vamos a ponerle una A de menos 1.5. Y vamos a suponer que dijéramos, estamos tratando de modelar el precio de una acción. ¿Qué ocurre con el precio de la acción en esta simulación, bajo este modelo? Algo importante es que eventualmente se vuelve negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Se les hacen razonables precios de acciones negativos? Pues no, pero seguramente tiene su explicación, ¿no? ¿O No, no? más bien la explicación es que no pueden volverse negativos. ¿Por qué creen que el precio de una acción no puede ser negativo? Y esto ya tiene que ver con el funcionamiento de los negocios. Si ustedes empezaron una empresa y eventualmente la empresa fracasa totalmente, tiene deuda y está generando puras pérdidas, ¿alguien sabe si legalmente los dueños de la empresa tienen que meterle dinero al negocio para pagar las deudas? ¿Cuál fue la pregunta? Si fuéramos dueños de una empresa que tiene deuda y que está generando pérdidas y no tiene para pagar las deudas, ¿alguien sabe si los dueños del negocio son responsables de las deudas de la empresa? Ese ya es tema legal, o sea, ya no es tema ni de administración, ni de finanzas, ni de economía. Tienen que liquidar con los activos de la empresa, ¿no? Correcto. Vamos a suponer que te acaban los activos y todavía debes. ¿Sabes qué pasa después? No, eso sí no. Bien, resulta que legalmente depende de la figura de la empresa, pero vamos a suponer que fuera una sociedad anónima. La sociedad anónima tiene personalidad propia y eso, entre otras cosas, lo que significa es que su patrimonio es independiente del patrimonio de los dueños.
de tal manera que si el negocio fracasa totalmente, lo peor que le puede pasar a los dueños es que justamente pierdan el negocio, pero ya no están obligados a inyectarle más dinero. Habiendo dicho esto, una empresa puede tener un precio negativo. Resulta que la respuesta es no, porque justamente si la empresa está en el peor de los mundos, que de nueva cuenta es endeudada y ya sin activos, el negocio valdría cero, justamente porque legalmente los dueños no tienen que meterle más, más lana. Y bueno, menciono esto porque esta es la motivación del movimiento browniano geométrico o de los procesos de edito geométricos. Los procesos de edito, los convencionales, no son una buena manera de simular precios de acciones porque justamente siempre está la posibilidad de que el precio de la acción se vuelva negativo, algo que nunca se va a observar en la práctica. Y por esa razón se introdujo la caminata de la teoría geométrica, donde lo que modelamos no es el cambio en el precio, sino el rendimiento, el rendimiento porcentual. Entonces, vamos a completar también esto aquí. Ahora no es dx lo que es igual a alfa de t más beta de z, sino es dx entre x es igual a, alfa a de t por b de z, donde dz tiene una distribución normal con media cero y varianza de t. Aquí lo importante es que dx entre x es el cambio porcentual en el precio. A diferencia de en el pasado, que dx es el cambio absoluto en el precio. Podemos decir que más que cambio porcentual, creo que un término más preciso es el cambio relativo al precio. Esto es bien importante porque justamente el movimiento el movimiento browniano geométrico elimina el riesgo de tener precios negativos. Si el precio alcanza un nivel de cero y tiene una caída de 5%, ¿cuál va a ser el siguiente precio? ¿Cuál es el 5% de cero? Cero. Entonces, gracias al movimiento browniano geométrico, lo que ocurre es que cuando ya el precio de la acción está muy cercano al cero, aunque tengas variaciones negativas importantes, son variaciones aplicadas básicamente sobre el cero, equivale a variaciones de cero. Y eso nos permite eliminar este riesgo de que la simulación nos arroje precios negativos. Y bueno, en este movimiento geométrico, justamente lo que estamos modelando es la variación porcentual en el precio. Entonces, tenemos que dx entre x, de nueva cuenta es alfa por dt más b por dz. Y el nuevo valor de la X, el precio en nuestro caso, va a ser el precio original por 1 más la variación porcentual en el precio. Aquí también hay otro error.
Vamos a considerar, de nuevo cuenta, el precio de la acción empieza en 16 pesos. Y vamos a suponer que GameStop va en caída libre. Menos 0.75. Y vamos a suponer que el componente estocástico es poco variable. Y aquí vemos justamente, estos son las variaciones porcentuales de los precios. Este es el precio propiamente dicho. Y vemos que en este caso el precio se colapsa. Sin embargo, ya cuando se empieza a acercar al cero, ya las variaciones porcentuales de cero son cero. Así es que el cero se establece como un piso para el precio de la acción. Bien, vamos a regresar a nuestra presentación. Esas son las camionetas aleatorias, la simple y la geométrica. El lema de Ito ya lo vimos. El lema de Ito es la idea de que una función de un proceso de Ito también sigue un proceso de Ito con esta A y con esta B. ¿Quién trajo este tipo de cosas para acá economía y finanzas? Las trajeron Robert Barro, un profesor de economía en la Universidad de Harvard, hace crecimiento económico. Y Stephen Ross, un profesor de finanzas en el MIT. Stephen Ross falleció hace 3 años, relativamente joven. Estas cosas, como vimos, bueno, quien lo resolvió físicamente este problema del movimiento browniano fue Einstein. Y otros físicos siguieron desarrollando estas ideas. Acá en parte relevantes para nosotros son Richard Feynman y Mark Katz, un matemático. Resulta que tanto Barro como Stephen Ross, sus licenciaturas fueron en física en el Tecnológico de California, fueron estudiantes de Feynman y ellos empezaron a traer este tipo de herramientas para economía y para finanzas. También un resultado bien importante de cálculo estocástico, resultados también muy avanzados, es la llamada fórmula de Feynman-Katz, que nos dice que esta ecuación diferencial parcial, que ya se imaginarán va a ser la ecuación de Black-Scholes, la ecuación esa que se utiliza para evaluar opciones, resuelve este valor esperado. Esta fórmula de Feynman-Katz es muy importante en finanzas porque nos va a llevar a ver que el precio de una opción, el precio de una acción, de una opción, al final del día es el valor presente del pago de la opción. Y esto lo vamos a ver en otra presentación. Cálculo estocástico, Black-Scholes, aquí está. Bien, vamos a regresar a un tema que vimos hace un par de días, que es el tema de las opciones. Motivación. En agosto de 2014 se anunció que Hacienda iba a contratar opciones put sobre el precio del petróleo para proteger los ingresos petroleros del gobierno federal ante caídas en los precios de la mezcla mexicana durante 2015. Ya de lo que ya vimos en el pasado, este put, ¿qué significa para México? ¿Cuánto nos va a pagar? Aquí no hay detalles del precio de ejercicio. Vamos a suponer que hubiéramos contratado un put con precio de ejercicio de $50. Que a pesar de que el precio sea menor a 50, siempre va a pagar 50. Excelente. Y eso es lo que tenemos en esta gráfica. Tenemos el put que paga, en caso de que el precio del petróleo se vaya a $0, en ese caso el beneficio del put va a ser $50. Conforme se empieza a encarecer el petróleo, el put se vuelve menos valioso y el put ya no tiene ningún valor una vez que cruzamos la barrera de los $50.
Y como muy bien dijiste, esto lo que le permite a México es, en caso de que el precio del petróleo esté por abajo de los $50, estabiliza los ingresos petroleros. Ah, pero en caso de que el petróleo se vuelva muy, muy caro, ya nos beneficiamos de ese encarecimiento. Obviamente, estos seguros no son gratuitos, cuestan, y una pregunta importante es, ¿cuánto deberíamos estar dispuestos a pagar por este seguro? ¿Cuánto deberíamos estar dispuestos a pagar por este seguro, por este put? Está dado por la solución a una ecuación diferencial parcial, que ya habíamos mencionado también en el pasado. Son objetos matemáticos muy complejos. Fue una de las razones por las que empezaron a llegar físicos y matemáticos a finanzas en los 70s y 80s. Y vamos a derivar la ecuación de Black-Scholes utilizando justamente lo que acabamos de ver de cálculo estocástico. Sea ese el precio del petróleo y su dinámica está dada, esta es la dinámica del precio del petróleo, es esta. ¿Se les hace familiar con lo que acabamos de ver? DS entre S es igual a mu de T más sigma de Z. ¿Qué tipo de proceso es este? ¿Proceso de Ito? Exactamente. ¿Simple o geométrico? Geométrico. Exacto. Aquí el rol de la X es jugado por S. Aquí a la alfa la llamamos mu y a la B la llamamos sigma. Bien. Tenemos un put con precio de ejercicio K y vencimiento T, que sabemos es un contrato que da a su propietario el derecho más no la obligación de vender el petróleo en T a K dólares. El problema es encontrar una expresión para CT, que es el precio del contrato hoy. Además, en esta economía es posible invertir en deuda sin riesgo que paga RDT. De nueva cuenta, ¿se les hace esto, les es familiar esto? Con lo que acabamos de ver en la presentación anterior. No. Eso es otro proceso de Ito. ¿Cuánto vale la alfa en este caso? ¿1 menos alfa? No. Regresamos a la presentación anterior. Digo, aquí estoy consciente que esto toma tiempo, medio para absorberlo, y 20 minutos no es precisamente mucho tiempo para entenderlo bien. Comparemos alfa de T más sigma de Z. Hay que compararlo con esto. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuál es el coeficiente de DT? Pues R, ¿no? R, literalmente. Entonces aquí alfa vale R y beta, ¿cuánto vale? Cero, efectivamente. Y de hecho, es más, vamos a mover o copiar. Ya le vamos a empezar a poner nombres. Estamos modelando el precio de un bono. Los bonos son instrumentos seguros, entonces no hay riesgo. Y la alfa es la tasa de interés. Déjenme ver. DT va a ser 360 días. Sabemos que la B vale 0. Para un CT, la tasa de interés más o menos ¿en cuánto está? ¿0.045? Sí, ajá. Vamos a ponerle a redondear a 5%. Vamos a modelar el precio del CT.
Vamos a modelar el precio del CETE a lo largo de su año de vida. ¿Cuál fue el precio inicial del CETE? ¿10 pesos? No, ese es el nominal, es lo que nos va a pagar al final. Con todos 9.95. Algo así. Va a ser 10 entre 1 más 5%. Va a ser 9 algo, 9.53 pesos. Entonces, el rendimiento de vamos a ponerlo más bien. DT es un día. La tasa de interés diaria es igual a 5 entre 360 el precio del CETE va a ser esto. Entonces se va a hacer el rendimiento diario de los CETES. Ya vemos que su rendimiento, su precio cambia lentamente. Y más nos vale que en un año el precio del CETE justamente llegue a 10 pesos aproximadamente. Ya casi terminamos la simulación, nos faltaron 10 días. Copiamos esta fórmula para abajo. Esas son las variaciones diarias en el precio del CETE. Y vemos que efectivamente llegamos más o menos a los 10 días. Perdón, a los 10 pesos. Y aquí no hay ninguna incertidumbre sobre el precio del CETE. Va aumentando gradualmente desde 9.5 pesos hasta 10 pesos. Entonces, esa sería la caracterización de un CETE utilizando justamente cálculo estocástico. Aunque ya pierde su razón de ser el nombre de cálculo estocástico, porque justamente el CETE es un instrumento seguro, así es que el proceso de Wiener se vuelve totalmente irrelevante. Bien, regresamos a acá. El proceso que sigue el precio del CETE va a ser de B entre B es igual a R por DT. Y decimos no hay arbitraje, es decir, activos que pagan exactamente lo mismo deben de tener el mismo precio. Los inversionistas invierten una fracción alfa de su riqueza en puts y el resto en petróleo. El rendimiento de este portafolio es una combinación, un promedio del rendimiento de la acción y el rendimiento del put. Los ponderadores son alfa es la fracción de la riqueza invertida en el put, 1 menos alfa es la fracción de la riqueza invertida en la acción, en este caso el petróleo. Por el lema de Ito, como el precio del put depende justamente del valor del petróleo, aquí de hecho, vamos a suponer que contratamos un put con precio de ejercicio de $50 y que ahorita el precio del petróleo fuera $1.000.000. ¿Creen que el put sería caro o barato? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, tenemos un put que nos asegura un precio del petróleo de $50 y ahorita el precio del petróleo es $1.000.000. ¿Creen que el put sea útil o inútil? Dado que ahorita el petróleo vale $1.000.000. Inútil. Inútil, porque a menos que fuera muy, muy volátil, sería como que sería poco probable que en un periodo de un año el precio se colapsara de $1.000.000 a $50. Entonces esperaríamos que el put fuera barato.
Si ahorita el precio del petróleo fuera $2, ¿el put sería caro o barato? Claro. Caro, porque también probablemente será muy poco probable que se recupere el precio a $50, y es un seguro y el seguro te lo van a cobrar. Ahora sí que si existe si hay un riesgo alto de que el petróleo esté muy barato en el futuro, ese seguro pues, te lo van a vender bien, bien, bien caro. Entonces, bueno, por eso decimos que el precio del put depende, entre otras cosas, del precio del petróleo. Pero el precio del petróleo sigue una caminata aleatoria, un proceso de hito. Como sigue un proceso de hito, podemos aplicar el lema de hito. Así es que el cambio en el precio del put va a seguir una caminata aleatoria, donde su alfa va a estar dado por las derivadas, y la sigma también va a estar dada por derivadas. Luego el rendimiento del portafolio va a ser este. Aquí tenemos el rendimiento del portafolio, que es un promedio ponderado del rendimiento de la acción con el rendimiento del put. Aquí lo que estamos haciendo es agrupar la parte segura del rendimiento, y esta es la parte incierta. Elijamos alfa, que es el portafolio, de tal manera que este elemento valga 0. Si esto vale 0, ¿el portafolio tendría riesgo? No. No. Y si el portafolio no tiene riesgo por no arbitraje, ¿cuánto nos debería de pagar? Si el portafolio se convierte en un activo libre de riesgo, más nos vale que nos pague la tasa libre de riesgo, la tasa de la deuda gubernamental. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Eso es por un arbitraje. Entonces, recapitulando, tenemos 3 activos: un bono sin riesgo, el petróleo riesgoso, y un put sobre el petróleo, también riesgoso. Y la pregunta es, ¿cuánto deberíamos de pagar por el put? La manera de resolver ese problema es, vamos a armar un portafolio que tenga petróleo y que tenga puts. Ya sabemos que el petróleo tiene un rendimiento medio seguro, y tiene parte de su rendimiento es incierto. El put, su precio depende del precio del petróleo. Es una función del precio del petróleo. El precio del petróleo tiene una caminata aleatoria, entonces el precio del put también va a seguir una caminata aleatoria, que está dada por el lema de hito. Para este portafolio del petróleo y el put, agrupamos el rendimiento seguro y agrupamos la parte incierta del rendimiento. Elegimos un portafolio tal que el componente estocástico del rendimiento del portafolio sea igual a 0. Y ya que tenemos un portafolio sin riesgo, más nos vale que por no arbitraje, el rendimiento del portafolio sea igual a la tasa libre de riesgo. Entonces esto debe ser igual a R. Aquí hay que recordar que la alfa y la beta del put está compuesto de derivadas del precio del put. Es un objeto bastante complicado matemáticamente. Y bueno, eso es lo que hacemos aquí. El componente seguro del precio del portafolio debe ser igual a la tasa libre de riesgo. Sustituimos el valor de mu gorro, que está dado por estas derivadas, y llegamos a esta conclusión. La parte de la riqueza que debemos de invertir en el petróleo para que el portafolio no tenga riesgo debe ser igual a esto. Nos da esta ecuación. La despejamos. El álgebra es medio tediosa. Es de lo que hace, de hecho, en general muy feo cálculo estocástico. Y vamos a llegar a esta ecuación, que para alguien familiarizado con muy familiarizado con matemáticas, es una ecuación diferencial parcial. En particular es la ecuación del calor. Aquí veamos, el precio del put es C.
Sin embargo, la ecuación involucra no solo el precio del put, sino la derivada del precio con respecto al precio del petróleo, la segunda derivada del put, del precio del put con respecto al precio del petróleo y la derivada del precio del put con respecto al tiempo. Es un objeto matemáticamente horroroso. Y nada más, observen, tenemos la derivada con respecto al tiempo, con respecto al put, con respecto al precio del petróleo, la segunda derivada con respecto al precio del petróleo. Vamos a la fórmula de Feynman-Katz, de cálculo estocástico. Y resulta que esa ecuación es esta. Tenemos la derivada con respecto al tiempo. A través de este operador L, tenemos la primera derivada con respecto en este caso, al precio del petróleo. La segunda derivada con respecto al precio del petróleo. Tenemos a C solo. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial parcial la podemos resolver calculando promedios. Y este promedio se va a calcular utilizando cálculo, pero se va a calcular utilizando simulaciones de Monte Carlo. También otro objeto computacional bastante complejo, en el que tranquilamente se nos puede ir todo un curso. Regresamos a acá. Así es que, aplicando la fórmula de Feynman-Katz, resulta que el precio del put es el valor esperado de esta cosa, que es la exponencial de la integral de la tasa libre de riesgo, todo esto multiplicado por el pago del put, que es el máximo entre 0 y el precio del petróleo menos el precio de ejercicio. En particular, si la tasa libre de riesgo fuera constante, esta exponencial se convierte en la exponencial de menos t, que es el plazo del put, menos la fecha de hoy por la tasa de interés, y este es el factor de descuento cuando tenemos tasas de interés continuas. Entonces, gracias al cálculo estocástico y gracias a la fórmula de Feynman-Katz, podemos ver que el precio de un put es el valor presente del pago esperado del put. Esto es lo que tiene que pagar lo que tendría que pagar el gobierno de México justamente por asegurar sus ingresos petroleros el próximo año. Y bueno, aquí nos vamos a parar el tema de cálculo estocástico, ¿no? Es una materia muy compleja, toma mucho tiempo, pero para los que estén interesados en hacer finanzas, son de esas cosas que tarde o temprano hay que enfrentarlas. Y si las aprendemos, aunque sea superficialmente en la escuela, antes de una entrevista de trabajo, mucho mejor. Ahora de lo que vamos a platicar, para terminar esta parte del cálculo estocástico, va a ser justamente de cómo empezaron a llegar esta gente muy cuantitativa aquí a finanzas. El problema de evaluar derivados requiere habilidades de doctores en física y matemáticas, y por eso Wall Street está lleno de físicos. ¿Qué hacen los físicos en Wall Street? La mayoría refinan y extienden el modelo de Black-Scholes, y en gran medida, de hecho, lo hacen de manera numérica, con computadora, ya no se hace a mano, justamente por lo complejo de estos problemas. Y otros hacen arbitraje estadístico. En los mercados de renta fija y de derivados, el término quant se refiere a los matemáticos y físicos con sólidas bases en métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales parciales, la ecuación de Black-Scholes básicamente. Pero en el mercado accionario, los quants son seguidores de Eugene Fama, Lars Peter Hansen y Robert Shiller, que combinan ideas de behavioral finance con herramientas de econometría financiera para identificar las ineficiencias del mercado que proporcionan oportunidades para hacer ganancias. El tipo de cosas que estuvieron haciendo estas gentes con GameStop hace un par de semanas. El parecido entre física y finanzas hoy no es accidental. Aquí vale la pena mencionar que si bien Bachelier, de quien alguno de ustedes nos va a platicar la próxima semana, empezó a introducir estas ideas a finanzas en 1900, pasaron 60 años antes de que los economistas, en particular Paul Samuelson, empezaran a introducir este tipo de herramientas en finanzas. Samuelson fue seguido por su estudiante Robert Merton, de quien también nos van a platicar la próxima semana, y Robert Merton fue el que dio ya finalmente con la solución del problema de evaluación de opciones. Bien.
El origen de la economía financiera moderna se suele atribuir a Bachelier en 1900 con su teoría de la especulación, quien resolvió 5 años antes que Einstein la teoría matemática del movimiento browniano. Bachelier fue desconocido en sus tiempos y pasaron 60 aaños para que Paul Samuelson, un economista, redescubriera sus ideas. Samuelson fue un discípulo de Willard Gibbs, un físico muy prominente del siglo pasado. La formalización matemática de la economía se benefició del deseo de los economistas de parecerse a los físicos teóricos después de la Segunda Guerra Mundial, y la fórmula de Black-Scholes es la solución de la ecuación del calor. ¿Cómo llegó a Wall Street? El mercado laboral académico de los físicos empezó a debilitarse en los 70s. Sin embargo, con el embargo petrolero de los árabes en 1973, los mercados financieros se volvieron más volátiles y la administración de riesgos se volvió imprescindible, muy importante. Empezaron a proliferar complejos productos financieros que brindaban protección, y Wall Street empezó a reclutar quants, en realidad rocket scientists, porque entonces se creía que los cohetes eran la rama más avanzada de la ciencia. ¿Se acuerdan de la hoja de Excel que estuvimos analizando en clases pasadas, donde armábamos ahí portafolios bien extraños de opciones para formar triángulos y gaviotas y barras planas? Ajá. Bien. Ahora sí, cuando vimos esa hoja de Excel, nos faltó esta parte. En esa hoja de Excel simplemente nosotros preguntábamos, dime qué combinación de puts y calls generan el flujo efectivo que quieres. En ese momento no abordamos en absoluto y cuánto te cuesta el portafolio. Espero que ahora vean por qué no vimos el tema de evaluación de sus portafolios en ese momento, porque Excel, para empezar, hasta donde yo sé, simplemente no resuelve ecuaciones diferenciales parciales. La formalización matemática de la economía clásica prácticamente está terminada, y el surgimiento de econofísica solo está empujando esa formalización a nuevos extremos. Desafortunadamente, con el avance de la teoría financiera también han prosperado los abusos. Es patético ver a economistas o ingenieros jubilados tratando de forzar analogías entre física y finanzas. Aquí hay una frase muy, muy famosa justamente Paul Samuelson, un economista muy famoso, sobre el abuso de las matemáticas en economía y en finanzas. Dice: los economistas buenos y virtuosos renacen como físicos, los malignos y malvados renacen como sociólogos. Bien, y hasta aquí terminamos la parte de cálculo estocástico. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda razonable? Digo, dado que lo vimos, nada más vimos una punta de todo un iceberg. Supongo que no. Entonces, cálculo estocástico de manera automática nos lleva a computación. Cómo resolver, entre otras cosas, la ecuación de Black-Scholes. Cómo hacer estas simulaciones. Aquí dimos una probadita de simulaciones con Excel, pero es una manera muy ineficiente de calcular estas cosas. Hay software, hay herramientas computacionales mucho, mucho más poderosas. Esta presentación está basada en un curso que se da en MIT muy, muy popular de computación, en particular utilizando Python. El autor del libro y de hecho quien da el curso se llama John Guttag. ¿Alguien ha escuchado algo del MIT? Es una universidad de Estados Unidos muy prestigiosa. Solo de nombre. Ya. ¿Sabes cuál es de sus especialidades? No, solo me conozco el nombre. Ya, es una empresa. ¿No? Una empresa. Es una universidad, creo no equivocarme al decir que es de las mejores, si no es que la mejor en tecnología. Mucha de la computación moderna literalmente nació ahí. Algunos de sus egresados hace muchos años, en los 50, 60, se mudaron a California, a Stanford en particular, y a Berkeley, y allá echaron a andar los departamentos de computación de Stanford y de Berkeley. Bien, el origen de este curso
que da Guttag ahí en MIT tiene que ver porque si bien MIT es súper famoso por computación, su área de ingeniería mecánica, el área de robots es también de lo mejor. ¿Alguien le suena el nombre ay, Tony Stark de Marvel? Sí. Bueno, para la próxima que vean una película esas de... ¿Cómo se llama su personaje? Iron Man. ¿Cómo? Iron Man. Iron Man. Bien. Digo, nada más como comentario al margen. Para los fanáticos de Iron Man y de Tony Stark, para la próxima vez que vean su película, bueno, una película donde den su biografía, cuando era niño, resulta que justamente estudia en MIT. Por eso lo menciono. Resulta que una de las concentraciones, una de las carreras más populares de MIT es ingeniería mecánica. Pero dada la importancia de computación para los robots, muchos estudiantes de ingeniería mecánica toman cursos de computación. Y a John Guttag le dijeron, oye, no nos puedes diseñar un curso de computación, pero no dirigido a gente que estudia computación, sino a ingenieros mecánicos, básicamente, de tal manera que te enfoques en la computación, en particular en Python, que es relevante para los ingenieros mecánicos. Diseñó este curso y bueno, fue todo un éxito y terminó convirtiéndose en un libro. Los menciono esto porque justamente este curso de computación, este libro en particular, está pensado en usuarios pesados de computación, pero que no son científicos computacionales. Y afortunadamente para nosotros, los economistas financieros, hoy Economía y Finanzas es uno de los usuarios también pesados de computación. Y por esta razón, yo les recomendaría este libro para empezar a introducirse a computación. Bien, una computadora hace dos cosas y solo dos cosas: calcular y recordar los resultados de estos cálculos, pero lo hace muy bien. Por mucho tiempo la computación estuvo limitada por la velocidad del cerebro humano para calcular y la capacidad para registrar los resultados de estos cálculos a mano. ¿Alguien vio la película de Figuras Ocultas? Tenía que ver con un trío de mujeres negras en particular que las contratan en la NASA para hacer cálculos para enviar al hombre a la luna. ¿Alguien vio la película? No. Bueno, resulta que literalmente en esos tiempos, estamos hablando de los 60s, a esos grupos de mujeres dedicadas exclusivamente a hacer cálculos con calculadoras, con la hoja de cálculo y casi a mano, les llamaban computadoras. Y por eso la razón de ser de esta frase. Por mucho tiempo la computación, es decir, las mujeres que hacen cálculos, su trabajo estaba limitado porque el cerebro tiene capacidades muy limitadas para calcular, y aparte en esos tiempos justamente los resultados había que estarlos anotando a mano. Todavía hay problemas intratables para las computadoras, como modelar el clima, pero cada vez son menos. Un algoritmo es una lista finita de instrucciones que describen una computación o un cálculo. Las primeras computadoras fueron de programas fijos, es decir, eran computadoras muy especializadas. Esta máquina lo único que hace es calcular logaritmos. Esta máquina lo único que hace es calcular trayectorias de misiles. Esta máquina lo único que hace es modelar difusión de neutrones para bombas atómicas. Las computadoras modernas son computadoras de uso general, universales. De programas almacenados, tienen guardadas instrucciones y tienen componentes que ejecutan cualquiera de estas instrucciones. Un programa ejecuta cualquier conjunto legal de instrucciones y puede usarse para computar cualquier cosa que podamos describir utilizando estas instrucciones. Para programar necesitamos un lenguaje de programación. ¿Alguno de ustedes ha programado algo donde programar no es utilizar Excel ni Stata? Pues sí, pero pues muy básico nada más. ¿Con qué has programado, Efraín? ¿Con qué programa? Ajá. ¿Con qué lenguaje?
Y con C++. Excelente. ¿Para qué lo has utilizado? ¿Qué te ha tocado programar? Pues realmente no me ha tocado programar algo, o sea, solamente es que yo estuve en informática y solo vi los principios. Ah, mira, ya. Perfecto. Bien, hay cientos de lenguajes de programación. Efraín pues, nos acaba de decir que utilizó el C. No existe el mejor lenguaje, depende de la aplicación. MATLAB es bueno para manipular matrices. C es bueno para programas que controlan redes de datos. PHP es bueno para construir sitios web. Python es un buen lenguaje de uso general. Cada lenguaje de programación tiene construcciones primitivas, sintaxis, semántica estática y semántica. Esto no lo vamos a brincar, porque en realidad lo que me interesa es simplemente motivarlos a que le inviertan a computación. Cada lenguaje de programación es diferente, pero existen algunas dimensiones en común. Hay lenguajes de bajo nivel y de alto nivel. El lenguaje de bajo nivel son básicamente instrucciones a nivel máquina. Es en general bien difícil de programar con esos lenguajes, pero son los que nos generan los programas más rápidos. Luego ya tenemos los de alto nivel, que son como los más amigables, pero esta amigabilidad tiene su costo, que son programas más lentos. Hay lenguajes generales y de enfocados a una aplicación. Python es un lenguaje de uso general, básicamente podemos programar cualquier cosa. Y tenemos, lenguajes especializados o enfocados como el SQL. El SQL es como un Excel gigante. ¿Alguien por curiosidad sabe cuántos renglones maneja Excel hoy? Vamos a preguntarle a Excel directamente. Nos maneja hasta básicamente 1 millón de renglones. 1 millón de renglones. ¿Qué se les ocurre? Que para una aplicación moderna y seria es baja o alta capacidad. Realmente es baja. Es baja. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Banorte, me tocó manejar una base de datos que tenía algo así como 1,100 millones de registros. Entonces, en principio, hubiéramos necesitado, nada más para almacenar esa información, 1,000 hojas de Excel. No se diga, vincularlas era impensable. Y para eso justamente existe cosas como el SQL. Y esas bases de datos, con el paso del tiempo, son grandes, pero hay cosas todavía peores o más grandes. Ya se imaginará la cantidad de registros que puede tener un banco. Probablemente quienes manejan las bases de datos más grandes, es en ciencias, en particular en física y en astronomía. ¿Alguien escuchó hablar del CERN? Es un acelerador de partículas que está en Ginebra, en Suiza. Sí. ¿Qué hacen, sabes? Aceleran partículas. Perfecto. Las aceleran y en particular las hacen chocar. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Bien. Nada más también como comentario al margen. Resulta que creo que ahorita está en mantenimiento, ahorita no está operando. Pero cuando está operando a todo lo que da, resulta que en general se tienen como 600 millones de colisiones por minuto. Entonces resulta que ellos con 2 minutos de datos generan bases de datos del tamaño de la base de datos más grande que a mí me tocó manejar en Banorte. Y es por eso que justamente en áreas como física es donde más avances hay en computación. Sus requerimientos computacionales son brutales. Las primeras computadoras, de hecho, voy a exagerar un poco, pero nacieron gracias a la necesidad de hacer cálculos más rápidos para el desarrollo de las primeras bombas atómicas. Bien, hay lenguajes interpretados y hay lenguajes compilados. El lenguaje interpretado lo podemos ejecutar directamente en nuestra computadora y el compilado primero tenemos que escribir todo el código y solo una vez que terminemos todo el código lo generamos el programa que lo podemos correr.
Python es un ejemplo de un lenguaje interpretado. Python es un lenguaje de propósito general introducido por Guido von Rossum en 1990. No necesita contactar directamente al hardware, no es óptimo para programas que tienen que ser muy confiables o mantenidos por mucha gente o por periodos largos. Es relativamente fácil de aprender. Ya hay muchas librerías gratuitas en Python. Sobre esto, relativamente fácil de aprender, es muy importante ahora sí que el adjetivo relativamente. Yo ahorita el curso que estoy dando en el TEC de Monterrey y la maestría en finanzas, justamente es un curso de 12 semanas, un trimestre como aquí en la UAM, dedicado exclusivamente a computación para finanzas. Es un curso donde partimos del hecho de que los estudiantes idealmente ya traen más o menos sólidos los conceptos financieros y el objetivo del curso es aterrizar esa teoría financiera a un código computacional. Aquí en el otro grupo, en el de tópicos financieros, le dedicamos 2 clases a computación. En realidad, hay que reconocerlo, no fue nada. En 2 clases no aprendes básicamente nada. Simplemente el espíritu era decirles, para finanzas, computación es básica y una buena estrategia es empezar aprendiendo Python. También, el comentario hay muchas librerías gratis en Python. Se los comentaba la clase pasada. A mí la verdad me causó mucha tristeza mis primeras reuniones aquí en la UAM con el resto de los profesores de economía, porque entre otras cosas se estaba discutiendo el tema de que no había un presupuesto muy grande para licencias de Stata y que cuál era la manera más eficiente de utilizar estos recursos. Yo digo, nada más es un comentario muy, muy general. Les dije, pues esto en parte nada más refleja que estamos bien, bien atrasados no solo en infraestructura, sino en las puras ideas computacionales. Si los recursos, si el dinero disponible para invertir en computación es bajo, a mí se me hace una aberración que lo utilices para comprar 5 o 6 licencias de Stata. En nuestros tiempos, lo que más se utiliza en el mundo real, después del Excel, es el Python, es software gratuito. Entonces, ¿por qué no empezar a entrenar a nuestros estudiantes justamente en programación con Python o con R o con lo que quieran, donde el software va a ser gratuito, cada estudiante va a poder tener una copia del software en su computadora? Desarrollar lógica computacional es muy valioso y esos recursos que ya no vas a gastar en licencias de Stata, se pueden utilizar para cosas, en mi opinión, más útiles. Pero bueno, Python es un lenguaje vivo. Durante su primera década fue poco conocido y poco usado. En 2000, con la introducción de Python 2, mucha gente empezó a utilizarlo. Python 3 se introdujo en 2008 y corrigió varios problemas de Python 2, por lo que no son totalmente compatibles. Y ya por último, esta presentación, Python 2 se le dejó de dar mantenimiento en enero de 2020 y yo ya nada más se le da mantenimiento a la versión 3. Inteligencia artificial. Y creo que esto ya te lo habíamos platicado al inicio del curso. Es darles un par de ejemplos muy concretos de por qué computación es cada vez más útil para finanzas. Vamos a brincarnos esto. En octubre de 2018, el MIT, la misma escuela de la que estamos platicando hace rato, la misma escuela hipotética de Tony Stark, de Iron Man, anunció un compromiso de $1,000 millones para abordar las oportunidades y retos globales planteados por la dominancia de las computadoras y el ascenso de la inteligencia artificial. Estos $1,000 millones es un mundo de dinero. Es para crear una universidad dentro del MIT que se va a llamar la Universidad de Computación MIT Schwarzman. El MIT, bueno, ya sabemos de dónde viene el nombre. Schwarzman es el apellido de un financiero muy prominente de Nueva York.
Resulta que el nombre es Steve Schwarzman. Y ¿alguien sabe hoy quiénes son los líderes en inteligencia artificial en el mundo después de Estados Unidos? China es un jugador bien importante en computación. Israel también es particularmente bueno para computación. Entonces, bueno, Schwarzman decía, yo creo que para nadie de nosotros es sorpresivo que cuando no hay guerras, el gasto en ciencia y tecnología, el gasto gubernamental típicamente se va para abajo. Llevamos ya mucho tiempo que Estados Unidos no tiene una guerra importante, y la inversión federal del gobierno federal en ciencia y tecnología ha ido en declive. Con el ascenso de computación en muchos ámbitos de la vida del hombre, Schwarzman dijo, China está avanzando de una manera increíble, con apoyo gubernamental y sin una guerra de por medio, y si no nos ponemos las pilas, China va a terminar como el líder en inteligencia artificial por encima de Estados Unidos. Se acercó justamente al MIT para convencerlo de que empezaran a introducir computación a todas las áreas de la universidad. Robótica simplemente un área más, otra es economía y finanzas, gente también como incluso los historiadores ya también utilizan mucho inteligencia artificial para hacer análisis de textos, de libros de historia. Bien, en el corazón de este proyecto se encuentra la creación del MIT, del Colegio de Computación MIT Schwarzman, un centro multidisciplinario que va a llevar inteligencia artificial a todos los campos de estudio en el MIT, con la idea de que el futuro de la computación y de inteligencia artificial sean moldeados por ideas de todas las disciplinas. La esperanza es de que la gente de computación conozca de primera mano cuáles son las necesidades de otras disciplinas y que los que estamos en otras disciplinas sepamos de primera mano cuál es la frontera en computación. El objetivo es educar a los estudiantes de todas las disciplinas en el uso responsable de las computadoras y de inteligencia artificial. Cuando anunciaron este proyecto, hace ya 2 años, 3 años casi, Rafael Reif, el presidente de MIT, un venezolano de hecho, dijo en el discurso, con las computadoras reconfigurando al mundo, el MIT va a tratar de ayudar a que esto sea para el bien de todos. El plan es que el MIT se convierta en un centro global de investigación y educación en computación, y una fundidora intelectual de herramientas de inteligencia artificial nuevas y poderosas. Igual de importante será equipar a los estudiantes e investigadores de cualquier disciplina con el uso de la computación e inteligencia artificial para mejorar su campo y viceversa, así como pensar de manera crítica en el impacto humano de su trabajo. Computación ya no es solo un dominio de unos cuantos expertos, está en todos lados y es necesario que casi todas las entendamos y la dominemos. Lo más común es que la gente no se sienta cómoda con la tecnología, por lo que es importante que ésta se vaya de la mano con sus valores. Para esto necesitamos que nuestros graduados no solo desarrollen un genio tecnológico, sino también sabiduría humana, que tengan conciencia cultural, ética, histórica, para poder enfocar el uso de la tecnología para el bien común. Aquí tenemos a Schwarzman, el banquero que puso la mitad de una tercera parte de esta cantidad de dinero. Dice, la oportunidad o reto más importante de Estados Unidos es el control responsable de la inteligencia artificial, de tal forma que permanezca globalmente competitivo y alcance logros que beneficien a toda la sociedad. No es claro cómo asegurar que el progreso tecnológico beneficie a todos. Como un líder global en tecnología, el MIT tiene la experiencia adecuada y valores adecuados para servir como brújula en la solución de estos problemas. Los avances en computación tienen un poder cada vez mayor para afectar al tejido social. Si no lo vigilamos, podrán terminar dañando a la sociedad más de lo que la beneficia. Tenemos que asegurar que todos los americanos participen en este desarrollo y las universidades son el mejor lugar para promoverlo. Ya por último, me gustaría compartirles un documento que literalmente me compartieron apenas ayer. ¿Se alcanzan a ver este documento de la Universidad de Chicago? Sí. Resulta que un profesor de economía y finanzas, Luis Ingales,
Es profesor ahí en Chicago y obtuvo su doctorado en MIT en economía. Está a punto de lanzar, todavía formalmente no se lanzó este curso, justamente un curso titulado La Revolución FinTech. Va a ser un curso dirigido a estudiantes de la maestría en administración del MBA, en particular aquellos que traigan planes de enfocarse en finanzas, y es para familiarizarlos justamente con computación. Aquí simplemente, bueno, anunciaron el curso. Y esto es tan reciente, hay tanto movimiento, tantos desarrollos en esta área, que de los 3 libros de texto que se van a utilizar, resulta que uno, titulado Handbook, que es como manual de finanzas tecnológicas, ni siquiera se ha publicado todavía. Si no entendí mal, creo que este libro se va a publicar apenas en octubre de este año. Entonces, bueno, ahora sí que el único mensaje que les quiero dar es de que computación ya en nuestros tiempos es pan de todos los días para finanzas. Y tristemente para nosotros, ¿no? Pero hay que reconocerlo, está volviendo irrelevante muchas de las cosas que vemos en cursos como los de nosotros. No es relevante que las ideas ya no sean aplicables, sino lo que les tocó hacer a ustedes en un par de tareas, de calcular betas, de calcular precios de bonos, de calcular duraciones, son cosas que son relativamente fáciles de programar con un lenguaje de programación, y ya son cosas que pues, ya no hacen seres humanos, ya lo hacen máquinas. Y más nos vale que nos movamos a otras cosas, que hasta los seres humanos, que nos movamos a otras cosas que las máquinas todavía no pueden hacer. Bien, pues esto fue una introducción literalmente muy introductoria, muy acelerada a cálculo estocástico y a computación. Espero que les haya sido útil a aquellos que les interese profundizar en esto. Con toda confianza, contáctenme y con gusto les puedo dar muchas mayores referencias. Y ahora sí ya, terminamos formalmente nuestro curso. Lo que resta son sus presentaciones la próxima semana. Tenemos presentaciones lunes y miércoles. El examen final, basado totalmente en las tareas 4 y 5, es dentro de 2 lunes. Y exactamente en 15 días ya nada más nos reuniríamos para darle sus calificaciones finales y pues ya para despedirnos. Así es que si no hay dudas o comentarios, aquí nos detenemos. Que tengan buen resto del día y nos vemos el próximo lunes con sus presentaciones. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.